El 2022 está ya por terminarse y precisamente estamos en el proceso de analizar cuál será el escenario de la economía mexicana el próximo año, crecimiento, inflación, tipo de cambio, en fin. Para examinar las previsiones económicas del 2023, saludo a Renzo Merino. Él es analista líder de Moody's para México. Moody's es una calificadora que, bueno, pues para hacer sus calificaciones tiene que saber muy bien qué es lo que viene en el país. Renzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muchas gracias por tenerme. Renzo, ¿cómo ven ustedes la situación económica para México en el 2023? Para el próximo año lo que esperamos es que haya una desaceleración de la economía respecto al 2022, que hasta cierto punto ha sorprendido un poco al alza de lo que nosotros preveíamos hasta hace unos meses, en parte influenciado por las dinámicas económicas que esperamos muestren también una desaceleración bastante marcada y posiblemente con un riesgo a recesión en la economía de los Estados Unidos, ¿no? Y dada la gran integración entre las dos economías, la de México y la de Estados Unidos, sobre todo por el canal de las exportaciones y también por las remesas, eso influiría en una dinámica de crecimiento que estaría más cercana al 1% para el próximo año en México. 1%, siendo que muy probablemente, Renzo, estarás de acuerdo conmigo, este 2022 terminará por ahí del 2%, ¿no? De crecimiento económico. Recientemente en Moody's publicamos un reporte que actualiza nuestras previsiones para las 20 economías más grandes del mundo. En el caso de México, para el 2022, hicimos una revisión al alza donde nuestro pronóstico ahora es de 2,5%. Es algo mejor que el 2% que esperábamos hace unos meses, Ah, ¿no? mira. Y en parte esto se da porque, bueno, por un lado, las dinámicas de la demanda externa por parte de los Estados Unidos en particular, por las exportaciones mexicanas, se han mantenido hasta cierto nivel robustas, ¿no? En lo que va del año, hasta por lo menos con los números que tenemos hasta septiembre. Y también lo que vemos es que, dado que el proceso de reapertura luego ¿no? de los cierres y otros límites de actividad que se dieron a raíz de las pandemias, en el caso de México, esta reapertura se ha extendido hacia el 2022 y estamos viendo todavía una buena dinámica, sobre todo por lo que es la demanda de servicios, ¿no? Por el lado doméstico. Entonces, estas dos dinámicas han apoyado a que la actividad continúe sorprendiendo al alza. Ahora, hay que ponerlo esto en contexto, ¿no? Un crecimiento de entre 2,5% y 3% para México en el 2022 está en línea con lo que veíamos en promedio histórico para México. No es que sea un número sobresaliente. Sí, totalmente de acuerdo. Renzo, el superpeso, ¿cómo lo ven en Moody's al superpeso? Estamos hablando del tipo de cambio por ahí, por debajo incluso de los 19.50. ¿Qué está ocurriendo, Renzo? Es una dinámica bastante interesante porque en el contexto actual, donde vemos que la Reserva Federal en los Estados Unidos está subiendo tasas, ¿no? Y por ende eso está también influyendo en un dólar fuerte en el contexto global, sobre todo cuando comparamos con otras monedas de países o de economías avanzadas. En el caso de América Latina, lo que sí hemos visto es que hay una tendencia para varios países, más allá de México, incluyendo países como Brasil o Perú, donde se han apreciado las monedas. En el caso de México, claramente hay ciertas dinámicas positivas, como por ejemplo la continuidad de flujos muy importantes de remesas al país, flujos de turismo hacia el país, y otras dinámicas de exportaciones que han apoyado, ¿no? Al peso a mantenerse, ¿no? en estos niveles relativamente fuertes en comparación a otras economías emergentes. Y también, si bien se ven ciertas salidas en cuanto a las tendencias de los inversionistas no residentes en cuanto a los bonos locales del gobierno, sí hay todavía flujos de portafolio de inversión que van hacia México. Déjame preguntarte por la inflación. Desde luego, el último dato, una inflación un poquito más baja que el mes pasado,
pero la subyacente más arriba, que es la que importa, Renzo, porque es la que sí nos da una idea de estructuralmente cómo están creciendo los precios. ¿Cómo ven el tema de la inflación, Renzo? ¿Se soluciona esto en el 2023, sí o no? Las dinámicas de inflación en el caso de México, bueno, como mencionas, ¿no? Muestran diferentes dinámicas en cuanto a los componentes de la canasta ¿no? Ujú. con la que se calcula la inflación en sí. Claramente la estrategia del gobierno de proveer de subsidios para controlar el precio de los combustibles ha limitado un poco el alza, ¿no? O las presiones inflacionarias por ese canal. Si bien sí están observando también ciertas presiones por el lado de los precios de los alimentos. El tema de la inflación ¿no? subyacente puede estar hasta cierto punto relacionado a esta dinámica positiva que mencionabas respecto a Ujú. la demanda interna, ¿no? Sobre todo por temas más relacionados a los servicios. Entonces, muestra de que a pesar de que no es un crecimiento muy fuerte, ¿no? Nuevamente un crecimiento anual más o menos de 2,5 para el 2022, claramente sí se están poniendo presiones, ¿no? En algunos componentes de la canasta de precios. Ahora, hacia el próximo año lo que esperamos es que haya una moderación de las presiones inflacionarias. Eh, este año esperamos que la inflación termine alrededor del 8% y el próximo año estaría llegando hacia finales, ¿no? Hacia diciembre, a niveles más cercanos al 5%. Pero mucho va a depender bueno, obviamente posibles choques externos, ¿no? Que podrían poner más Sí. presión, sea al alza o a la baja, pero Ujú. también por el lado doméstico, temas relacionados a la indexación que se pueda dar a raíz de la inflación más alta que estamos observando este año, ¿no? Ujú. Por ejemplo, por temas relacionados al salario mínimo y otros mecanismos de indexación. Ese sería un riesgo que podría hacer que la inflación no baje tanto como se espera. Renzo, ustedes en Moody's se dedican a calificar deuda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les preocupa? Empecemos por la deuda soberana, la deuda que coloca México tanto en pesos como en moneda extranjera. ¿Cómo están viendo esa deuda? Nosotros en julio de este año en Moody's bajamos la calificación del gobierno de México del nivel Baa1 a Baa2 y cambiamos la perspectiva de negativa estable. El nivel de Baa2 está 2 peldaños dentro de lo que se conoce como el grado de inversión, ¿no? Entonces, Ujú. eso todavía muestra de que el perfil crediticio de México, del gobierno de México, es relativamente robusto. Ujú. Habiendo dicho eso, algunos de los temas que informaron esa rebaja en la calificación están más bien relacionados a nuestras expectativas de crecimiento de mediano plazo, Ujú. donde vemos que las dinámicas de crecimiento estarían más bien alrededor del 2% más o menos en los próximos años, que no es un crecimiento, ¿no? muy fuerte y que puede poner ciertas presiones también por el lado fiscal. Y también, bueno, hay temas relacionados a la estructura del gasto, en particular del gobierno, que se ha vuelto más rígido con el tiempo, dado ciertos compromisos adquiridos por la administración actual, Ok. que si Ujú. bien creemos que no dificultarán mucho la tarea, ¿no? del manejo fiscal en los próximos años, para la próxima administración podría ser mucho más difícil, sobre todo si se da en un contexto de crecimiento más bajo. Muy bien. Déjame preguntarte ahora por una deuda que nos importa mucho a los mexicanos, es una deuda semisoberana, como se dice, que es la deuda de Pemex. Y el diferencial de tasas entre lo que paga el gobierno mexicano y lo que paga Pemex es enorme. Cuando al final del día, pues no sé si estarás de acuerdo, pero el gobierno mexicano no va a dejar quebrar a Pemex. Entonces, sí me llama la atención ese spread, ese diferencial tan alto entre los bonos de Pemex y los bonos soberanos de México. Ujú. En el caso de Moody's, nuestro análisis en cuanto a la relación del soberano y Pemex se da por, digamos, dos partes. Primero, que desde la perspectiva soberana no hay una garantía explícita. Más bien, lo que entendemos es que hay un compromiso del gobierno actual de seguir apoyando a la compañía con transferencias ya sea para cubrir por lo menos las amortizaciones de deuda en el corto plazo,
y creemos que esto seguirá siendo el caso por lo menos hasta el 2024. Sí. Y también algunos otros apoyos, ¿no?, de capital para realizar inversiones o para asegurar que la compañía todavía mantenga una liquidez apropiada. Habiendo dicho eso, cuando hacemos un análisis separado, que no lo hago yo personalmente, ¿no? Lo hacen mis colegas en el grupo de corporativos, pero cuando ven a Pemex en sí, hacen un análisis de dos niveles. En primera instancia ven a Pemex en cuanto a su fortaleza intrínseca financiera. Sí. Y en ese análisis, sobre todo por temas de liquidez, la fortaleza es bastante baja. Sí, La escala de Moody's va desde AAA, que es el nivel más alto, hasta el nivel de C. En lo que es esta calidad financiera intrínseca de Pemex, actualmente está calificada en el nivel CAA3, es decir, 3 peldaños desde el punto más bajo de la escala. Sí, increíble. Sí. A eso nosotros le agregamos la expectativa de apoyo que podría dar el gobierno, que actualmente es de 5 peldaños de calificación. Por eso la calificación de Pemex actualmente es del nivel B1, ¿no?, comparado al Baa2 del gobierno, que está encargado de inversión. Entonces, esta diferencia entre, ¿no?, la calidad intrínseca de la compañía es lo que en gran parte explica el diferencial. Perfecto, pues muchas gracias, Renzo, por darnos este panorama. Bueno, pues por lo menos nos llevamos la buena noticia de que el 2022 está cerrando mejor de lo que se esperaba, pero viene un año complicado, sin lugar a dudas, con 2023. Gracias, Renzo Merino. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Oiga, pues se están cayendo las criptomonedas famosas, incluyendo el Bitcoin. ¿Qué está pasando? Vamos a platicarlo con Raúl Feliz. Es una historia muy, muy interesante. La típica, yo diría, del capitalismo, de que se sobrevalúan a ciertos activos y a la hora de la hora los mercados son implacables y los regresan a su lugar. Regresamos.